Joseph, muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho. Qué placer Hola tenerte acá en el Mercedes, buenas programa. noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto escucharte y verte. Gracias, igualmente, Joseph. Bueno, estamos con todo lo que viene a ser la coyuntura nacional, pero queremos preguntarte, Joseph, tú que eres un abogado reconocido en derecho constitucional, ¿qué opinión te merita esta cuarta legislatura donde se estarían aprobando, digamos, de una forma muy rápida ya, quizás la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Bueno, dos cosas, ¿no? Dos preguntas. La primera, respecto a las legislaturas, yo creo que ha habido una práctica de lingüística que confunde a la gente y hace creer que partir en dos una legislatura salen dos cosas, no es así, ¿no? Pero eso de, tú has escuchado pues que la gente habla el doceavo, por decir el decimosegundo, el treceavo, por decir el decimotercero, cuando el doceavo y el treceavo es la parte de una unidad. En realidad se utiliza mal el castellano. Lo importante es entender que cuando yo parto una legislatura en dos, no salen dos legislaturas, salen la mitad de legislaturas. Entonces, yo creo que técnicamente creo que se ha hecho algo indebido y más aún, no obstante existir algún precedente, ¿no? Se ha hecho algo indebido más aún para los propósitos, que es la segunda pregunta, ¿no? Está bien forzar lo que está pensado más bien como un escenario donde la reflexión se alimenta de una legislatura intermedia. Me explico, o sea, ¿para qué se quiere hacer que las legislaturas tengan el procedimiento, sirvan para un procedimiento de reforma? Busca que entre una legislatura y otra legislatura exista un tiempo que sirva para la reflexión y poder volver a aprobar. Y lo que se está haciendo aquí es ir contra trompicones, ¿no? Forzando situaciones para buscar lograr reformas constitucionales, porque no creo que sea el tema de la selección de magistrados, que sería la tercera pregunta, ¿no? Porque los magistrados no necesitan esta nueva legislatura, ellos pueden elegirlos en cualquier momento. Lo que sí ciertamente es que, a ver, diciendo la conveniencia o no, yo creo que hay respuestas para sí, hay respuestas positivas y negativas. Dentro de las negativas, por cierto, creo que hubiera sido ideal buscar un tribunal, un congreso que elija con otro tipo de legitimidad, ¿no? ¿No? Creo que este congreso ha tenido bastantes situaciones discutibles pero por otro lado también es cierto que este congreso puede hacerlo, tiene todas las facultades para poder elegirlo. Y más aún cuando en medio de esta discusión electoral ha habido señalamientos y han habido incluso amenazas, ¿no? de cierre del Tribunal Constitucional, que ciertamente encuentra de manera diferente parada al tribunal si es que tiene magistrados con mandatos vencidos o mandatos vigentes. Y yo creo que lo que se está buscando es que los magistrados que encuentren al nuevo presidente o presidenta tengan mandatos vigentes, ¿no? Porque ya de los 7, 6 ya tienen hace 2 años ya el mandato vencido, ¿no? Entonces, para que tenga fortaleza institucional, se ha El buscado que fortalecimiento. ¿no? Entonces, son diferentes situaciones. Yo no creo que esté bien haber partido la legislatura para creer que hay dos solamente. Segundo, me parece mal que traten de forzar reformas constitucionales. Y tercero, me parece ni positivo ni negativo, pero es posible que se elijan a magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Joseph, te hemos tenido aquí muchísimas veces en el programa y queremos preguntarte, conversamos acerca justamente de la elección del representante del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es este tercer miembro, que hoy en día se necesita tanto para darle quizás una estabilidad, un mayor peso, una mayor credibilidad a la población para que sepa que las decisiones que van a tomar en última instancia y que son inapelables, las del jurado, digamos, tengan pues mayor respaldo por parte de la ciudadanía y no fomentar este tema de divisionismo grande. ¿Qué podríamos esperar
constitucionalmente hoy en día, porque hay muchas voces que indican, claro, es un tema electoral, pero también preguntarte, ¿no?, que no sería, digamos, constitucionalmente legal la decisión. Digamos que Pedro Castillo ya lo se ha proclamado por el Pleno Jurado Nacional de Elecciones al no contar con todos sus miembros, conforme lo indica, o sea, decir, los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Tendría legitimidad esa proclamación? Sea del señor Pedro Castillo o de la señora Keiko Fujimori. Yo creo que el problema de la composición es un problema que se evidenció desde el inicio del proceso electoral. Entonces creo que las alegaciones de que la conformación sea un argumento para descalificar, creo que son tardías. Los procesos electorales tienen una particularidad, ¿no? Primero generan un procedimiento donde la preclusión es un elemento distintivo, es un procedimiento rápido. Es un procedimiento cuya discusión sobre los problemas de cuestionamientos tienen que ser bastante evidentes para que puedan proceder. Entonces yo creo que la composición fue del inicio y creo que no debería ser un argumento para descalificar un proceso electoral. Dicho esto, yo sí creo que más bien en estos momentos de tanta tensión, la posición del presidente del Jurado Nacional de Elecciones debería ser de dos cosas. La primera, o que conceda el voto privilegiado que tiene, o que eventualmente refuerce cada vez que él tome una decisión sus motivaciones. ¿Por qué? Porque la imparcialidad en los procesos, en los procedimientos y procesos electorales tienen procedimientos cuasi jurisdiccionales, porque lo que administra la Jurado Nacional de Elecciones es justicia electoral, es tan robustecida que sus decisiones en materia electoral son inapelables y revisables, y eso lo dice la propia Constitución, y eso ha sido ratificado incluso por el propio tribunal, porque el tribunal ha dicho, sí te puedo controlar cuando afecta a derechos fundamentales, cuando es tema electoral no me puedo meter. Entonces, si eso es así, el juez electoral tiene que tener el mismo rigor de imparcialidad. Y recordemos que el problema que ha determinado el Poder Judicial, porque el presidente es el representante del Poder Judicial, tiene voto privilegiado, voto dirimente, porque así lo ha provocado una decisión judicial, ¿no? El Colegio de Lima no ha podido elegir a un representante precisamente porque un juez, ¿no?, impidió el desarrollo normal de los procesos electorales que hubieran terminado en la elección del representante del Colegio de Abogados de Lima. Es decir, ¿cuál es la causa por la cual el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, representante del Poder Judicial, tiene un voto privilegiado? Por una decisión judicial. Entonces, o dos cosas, o renuncia o concede, hace un sorteo entre sus compañeros para efecto de que le dé el voto dirimente, aunque eso no esté en la ley, o se dedica a que cada vez que él tome una decisión lo haga con una responsabilidad reforzada y esté obligado a explicar de mejor manera cada decisión que tome, ¿no? Eso para efectos de que no esté en debate cualquier cosa, porque en realidad creo que está un poco marcado los escenarios de tensión, ¿no?, que se vienen, no solamente en el ámbito jurisdiccional electoral, sino en el ámbito de la jurisdicción en general y en el ámbito político en general, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que las decisiones del jurado sean fundamentales, sean bien fundamentadas también, y que se advierta la irresponsabilidad de ese juez que ha determinado que el Colegio de Abogados de Lima no participe, a pesar de que tiene derecho, según la Constitución, ¿no?, a estar representado en la composición, ¿no? Joseph, hay muchas voces disonantes también, o bueno, algunos opositores a la elección del profesor Pedro Castillo, que indican
que al haber presentado Fuerza Popular tantos recursos impugnatorios que van a llegar tarde o temprano al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, este no va a poder tener el tiempo suficiente. ¿Será posible, digamos, qué sucedería si no se llega a proclamar hasta el 28 de julio al nuevo presidente o presidenta de cualquiera de los dos candidatos? Quiero poner por delante dos temas antes de responderte. Bueno. La primera, la impugnación forma parte del proceso, ¿ok? O sea, esto va por fuera de los resultados de la impugnación, ¿no? Yo sí creo que lo que no tiene derecho uno es impugnar por las puras, pero que si tiene derecho a impugnar, sí lo tiene. Entonces, eso está reconocido en la ley y el proceso incluye las impugnaciones. Lo segundo, una vez que resuelvan las impugnaciones, ¿no?, se desarrollará un resultado, se establecerá un resultado que arrojará al presidente o a la presidenta, pero en cualquier escenario estamos obligados a respetarlo, ¿no? Entonces, yo sí creo que establecer de manera prematura que las impugnaciones tienen una respuesta u otra contribuye a la zozobra. Pero también establecer que estas elecciones están bien o malas como presunción también contribuye a la zozobra, con lo cual ambos extremos son un problema para la democracia. Lo importante es establecer que el jurado habilite y resuelva conforme a su leal entender y de manera clara, ¿no?, resolver poniendo por delante su responsabilidad histórica en un momento de tanta tensión, porque claro está que ninguno de los dos candidatos, a lo más los dos representan una tercera parte, ¿no? Acá ha ganado la mitad del país y ha perdido la otra mitad. Creo que eso es una situación irreal, ¿no? Acá los candidatos son los votos que tuvieron en primera vuelta, y que más bien la segunda vuelta ha expresado una serie de situaciones que van por encima de los dos candidatos. En mi lectura personal, yo lo he dicho y lo reitero, son los dos candidatos que los procesos democráticos no hubieran querido tener, ¿no? No hubieran querido tener. Pero independientemente de eso, la voluntad popular se ha expresado de esa manera. Esperemos que ambos, cualquiera que sea el momento en que sean proclamados, tengan respeto por el Estado constitucional, porque independientemente del resultado, será este resultado, esta proclamación, la que le dará el poder a él o a ella. Y de alguna manera así se va a evidenciar la fuerza del Estado constitucional y por eso va a generar que ellos lo respeten. Dicho esto, lo tercero, el que no exista tiempo para la proclamación antes del 28 de julio yo lo veo irreal, ¿no? Yo lo veo una buena preocupación, pero no lo veo tan complicado. Incluso articulando lo que se pide para que se resuelva, porque en realidad no es el proceso electoral, el procedimiento electoral no es un proceso que ni siquiera tiene la estructura del proceso constitucional, que tiene siquiera más tiempo para discutirse. Los procesos electorales son muy rápidos. Los señalamientos tienen que ser completamente evidentes. Las nulidades que se alegan tienen que ser primero una alegación, tiene que ser una alegación probada, y no solamente probada, sino que además se tiene que probar que el resultado de esa nulidad ha determinado impacto en el resultado electoral. Es decir, no cualquier nulidad va a ser relevante para efectos del proceso electoral. Tiene que ser alegado, probado y además probado que ha determinado un resultado distinto. Entonces, en esas circunstancias, creo que el Jurado Nacional de Elecciones tranquilamente puede administrar el proceso antes del 28 de julio, ¿no?
Que eso esperamos, Joseph, que exista ya un presidente o presidenta, ¿no? Para este 28 de julio y vuelva la tranquilidad. En estos días también, que bueno, ha venido a razón de ser de la segunda vuelta electoral, tenemos a ciudadanos que por redes sociales llaman a la insurgencia, otros llaman al golpe de Estado, otro golpe de Estado blanco, otro hay que sacarlo, si ya salió el profesor Castillo hay que sacarlo de Palacio, pero ¿qué significaría esto desde el punto de vista constitucional? Es decir, llamar a la insurgencia o llamar a entrar armas, también, tanto por parte de la señora Keiko Fujimori, también por parte de los ronderos, que sabemos que están, digamos, entre sus chicotes, sus sables, ¿no? Caminar de esa manera. ¿Cuál sería la visión constitucional de ambas partes que te estoy indicando? Es decir, tanto del caso de la insurgencia, el llamado al golpe de Estado blanco, algunos le dicen, y por el otro lado de la protesta en la calle, con chicotazos, con los sables, ¿no? En el derecho constitucional hay dos figuras que se distinguen como el acto de desobediencia a una autoridad, que es la insurgencia y la insumisión. La insurgencia no es posible que surja luego de proclamado el resultado electoral y el ganador de las elecciones. ¿Por qué? Porque la insurgencia es el acto de violencia válido contra una autoridad usurpadora. ¿Ok? Y una vez que el Jurado Nacional de Elecciones proclame al ganador, no es posible alegar la usurpación. Entonces, cualquier acto de violencia que surja contra él o la presidenta es un acto de violencia sancionable, reprimible, porque no tiene legitimidad. Aquí hay una sola autoridad llamada a establecer el resultado electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Una vez que proclame, ¿no?, lo que corresponde es establecer, ¿no?, la paz por efecto de reconocer, ¿no?, al nuevo presidente o presidenta de la República. Eso para comenzar. Segundo, creo que es importante establecer también que cualquier acto de violencia no se puede explicar antropológicamente, culturalmente, como lo que he escuchado el día de hoy incluso del ministro del Interior. Es un irresponsable ese señor, ¿no? Acá uno puede tener hasta derecho a portar armas, lo que no puede hacer es estar disparando en la calle, ¿cierto? Eso no puede ocurrir. Lo que tiene que ocurrir es llamar a la sensatez y eventualmente reprimir ese acto que ciertamente si no es un acto violento, es un acto intimidante. Y en la democracia eso no se debe permitir. También es cierto que hay un apasionamiento colectivo que nos ha vuelto un poco idiotas, en un lado y en otro lado, ¿no? Creo que lo importante es comprender, ¿no?, que las expresiones, ¿no?, en un sentido u otro, siempre es posible y es un ejercicio de derecho. Lo que no puede ser es establecer sobre la base de ese derecho excesos que siempre van a ser reprobables. La libertad de expresión tiene límites. El incitar a la violencia, por ejemplo, es un límite claramente establecido por los instrumentos internacionales incluso, y eso no es posible comprarlo. O sea, está bien, la campaña ya acabó, ¿no? Las impugnaciones pueden defenderse ardorosamente, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Jamás con la violencia. Por supuesto, en ningún caso. En ningún caso. Lo que yo creo que hay estos niveles de apasionamiento hacen que incluso veo profesores, ¿no?, colegas míos, profesores, que defienden por un lado en tiempos donde su adversario ideológico está en un escenario, o su adversaria ideológica está en un escenario, y dicen una cosa, y ahora que está pasando esto, dicen otra cosa. No, pues no.
apasionémonos, perfecto, pero no nos pongamos idiotas. ¿Por qué? Porque en el sentido castizo de la idiotez, Tolerancia. ¿no? En el sentido castizo de la idiotez, no estoy adjetivando, sino estoy utilizando correctamente el término de lo que significa idiota, ¿no? No tiene razón. Entonces, Te entendemos el muy punto, bien, Joseph, porque en lo que manifiestas, que nosotros que estamos en WhatsApps comunes, ¿no? De abogados, al menos en nuestro gremio, vemos que se pelean a diario. Entonces yo lo que les digo, señores, guarden la tranquilidad, expongan sus ideas. Bien lo dices, es parte de algo que, como tú dices, en el sentido de la idiotez. Nadie se va a fajar por usted, no va a venir Keiko Fujimori y decir te agradezco, por favor, tampoco el profesor Castillo. Tampoco vamos a perder amistades, no vamos a perder a los familiares. Esto es una contienda electoral que ya terminó. Ahora dejemos, y como bien lo perdóname, dices, sí, perdóname, Mercedes, porque además las fuerzas democráticas debemos entender que debemos ver con preocupación el futuro, independientemente de quién salga. Una por su pasado y el otro por lo que ha dicho, lo que quiere hacer, que ojalá recule claramente, se desmarque claramente con los entornos que eventualmente aparecen con un pasado violento, con un discurso violento y un discurso inconstitucional. Y esperemos que al otro lado también aparezcan inteligencias para efectos de buscar y entender que en el otro lado también hay un pasado condenable. Entonces no estamos aquí, a ver, la maldad de una no hace bueno al otro, la maldad de uno no hace buena a la otra. Entonces, lo que tenemos que estar las fuerzas democráticas es vigilantes, vigilantes y es más, comprometidas al punto que acabado la proclama, si alguno de los dos necesita los talentos de alguien para promover un espacio democrático, debemos estar llamados, porque aquí yo no puedo sentirme leal si voté por una o si voté por uno. No, 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 no. Acá lo que necesita el Perú es, desde el momento en que se proclamen los resultados electorales, primero aceptarlos como corresponde y de ahí a colaborar con un país que ya perdió valor. Este país perdió valor precisamente por esta tensión, por este conflicto que se está viendo, que nos ha llevado incluso ya a discusiones sobre nuestra viabilidad democrática, ¿no? Y además, a nivel económico, ya poner en debate nuestras situaciones y nuestra posición de liderazgo en la región. Todo esto por este apasionamiento que estamos viviendo y que nos lleva a creer que el que opina diferente es un enemigo. No, señor. No, señor. No, señora. respeto, tolerancia en las Sobre opiniones, todo eso, Joseph, sobre todo efectivamente. eso, porque yo he visto también como tú, he visto familias fraccionadas por este tema, donde, insisto, aparece que resulta siendo que la señora es dechado de virtudes democráticos, o el profesor, el culmen, la aspiración democrática encarnada. No, señor, uno ha dicho barbaridades y la otra tiene un pasado también de barbaridades. Hay que tener vigilancia, hay que concederle a ambos lo mismo, ¿no? Lo mismo. Primero, presumir que quieren hacer lo mejor por el país y segundo, siempre vigilancia a lo que se viene en el futuro. Porque esas cartas en blanco que estamos haciendo por la pasión, después nos va a pasar factura. Muy bien, Joseph, te agradecemos tu tiempo, siempre una cátedra en lo que viene a ser derecho constitucional y con tranquilidad, señores, por favor, las elecciones ya terminaron, ustedes, nosotros todos somos hermanos y al fin y al cabo, quien quede y sea proclamado presidente o presidenta de la República va a tener que ser un gobierno de concertación, sentarse a la mesa con todos, porque en este momento en que nuestro barco, que es Perú, está bastante golpeado con la pandemia, con la crisis económica, con la corrupción y con todo lo que vemos a diario, ya tenemos bastante nosotros, más millones de las miles de personas que han perdido sus familiares y que actualmente están luchando para poder sobrevivir ante la COVID en un hospital o buscando una cama UCI. No hay derecho. Joseph, muchas gracias. Muy buenas Cariño, noches. Mercedes. El 29 de julio Gracias. todos estamos juntos nuevamente. Cariño, gracias. Efectivamente, 29 de julio ya se acabó el asunto.